Y seguimos con las últimas clases de esta unidad. Vamos a ver ahora otros 4 componentes de las baterías. Y básicamente empezamos con las placas, que ya las vimos en la figura anterior. Son estas plaquitas que tenemos por acá, este enrejado. Y tenemos que las placas básicamente son hechas de un óxido de plomo que está en los huequitos de la rejilla. Entonces tenemos la rejilla y dentro de la rejilla tenemos óxido de plomo, y la rejilla está hecho con una aleación de antimonio o de plomo calcio. Las varitas que son horizontales y verticales de la rejilla van a ser las encargadas de alojar el óxido de plomo, y bueno, también contribuyen a la distribución de la corriente por las placas. Tenemos luego los separadores. Los separadores básicamente mantienen la distancia entre las placas positivas y negativas. Son las que vemos, puente de placas, lo tenemos que ver hasta acá. Los separadores, se ve un poquito oscuro, pero se nota que hay un cartoncito, hay una placa aquí que se encarga de separar las placas negativas de las placas positivas, ¿no? Esos son los separadores, y básicamente se encargan de separar estas placas, pero son porosos, de manera que permitan el flujo del electrolito entre las placas. Esto es necesario para que la batería pueda efectuar algún trabajo. Regularmente los separadores son láminas de caucho, pueden ser también fibras de vidrio o pueden ser plásticos microporosos. En general, las placas de las baterías que no tienen mantenimiento generalmente están envueltas en plástico poroso para evitar que las partículas puedan como deshacerse y haga cortocircuito en la placa. Tenemos la conexión entre las series después, la conexión entre los vasos. Ya hemos dicho que los vasos están conectados en serie de manera que se puedan sumar los voltajes. En este caso, la conexión entre los vasos se realiza mediante tiras gruesas de plomo que se aplican a los terminales de los vasos, ¿no? En las baterías antiguas las conexiones se encontraban encima o arriba de las tapas de los vasos, pero esto tenía el problemita de que si la parte superior de la batería se humedecía o se ensuciaba, se podían producir pérdidas de corriente entre las conexiones, es decir, entre los bornes y la parte superior de la batería, lo cual pues ocasionaba que se descargara la batería de la nada, aparentemente. Espérenme, que creo que vamos a salir otro anuncio en YouTube, pero bueno. Actualmente ya tenemos que las conexiones entre los vasos van a estar por debajo de la tapa, con lo cual se evitan los efectos del desgaste con el ambiente, ¿no? Que se descargue la batería por medio del ambiente. Y finalmente tenemos los terminales de la batería. Las conexiones ya habían dicho que son estos puentes de plomo. Y nos faltan nada más las terminales que son los bornes positivo y negativo, ¿no? Regularmente las baterías tienen los bornes en la tapa. Hay algunas baterías que tienen los bornes en el lateral. Y generalmente vamos a tener que los bornes son de diferente tamaño para que, bueno, aun si la batería está muy descargada, podamos identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo, ¿no? En general, el positivo va a ser el borne más grande y el negativo va a ser el borne más pequeño. Entonces, por otro lado, cuando los bornes están en el lateral, los cables están dispuestos de manera que para conectar los cables al revés es preciso o se necesita cruzar los cables, ¿no? De manera que si los cables no tienen la longitud suficiente, pues no se debe de poder llegar al terminal equivocado, ¿no? Entonces, es como una forma de verificar eso, aunque pues no es a prueba de tontos, pero sigo prefiriendo
los bornes uno más grande que el otro, ¿no? Tenemos también dentro de las tapas, dentro de los elementos o dentro de las partes de una batería, tenemos también los tapones de ventilación. Las baterías antiguas que necesitan mantenimiento necesitan tapones de ventilación, que como los vemos en la figura de la derecha, son estas tapitas que sirven para, pues evidentemente, ventilar la batería y permitir el flujo de aire hacia adentro de la batería, ¿no? Podemos ver acá en la figura cómo está dispuesta la batería con sus cables de conexión para bornes laterales. El diseño en teoría es de un Cadillac, de la General Motors, pero bueno. En general, la ventanilla o los tapones de ventilación permiten la comprobación del estado de carga de la batería y que podamos meterle agua a los vasos para aumentar la cantidad de electrolito disponible para la batería. Regularmente estas baterías viejitas al cargarse van perdiendo un poquito de agua, ya que el agua se evapora y otra pues se convierte en gases, regularmente oxígeno e hidrógeno. Es hidrólisis, me parece, la reacción que ocurre en esos casos. Pero bueno, los tapones de ventilación pues tienen orificios a través de los cuales se pueden escapar los gases para que no se acumule presión dentro de la batería, y los tapones también pueden quitarse para comprobar el estado de la batería, que es lo que vamos a ver en el siguiente modelo, ¿no? Tenemos pues los que existen una serie de dispositivos para indicar el nivel de electrolito dentro de la batería, ¿no? En general, estas baterías viejitas requerían echarles agua periódicamente, pero no se puede añadir demasiada porque entonces el electrolito queda muy diluido. Entonces el exceso de agua podría ocasionar que el electrolito se acelere de los orificios y bueno, perdemos capacidad de carga, ¿no? Pierde fuerza la batería. Y además el electrolito ya habíamos dicho, es un ácido muriático, es un ácido sulfúrico, entonces es un ácido bastante fuerte, bastante corrosivo, y puede dañar la cubierta de la batería y partes del motor, que es lo peor, o la carrocería. Y aparte, pues como habíamos dicho, si se pierde el electrolito, se reduce también el rendimiento de la batería. Entonces, para saber si nuestra batería tiene un buen nivel de agua, teníamos de dos tipos. Teníamos un indicador visual de nivel, que es la figura de arriba. Esta cosa tenía básicamente un anillo partido, y cuando lo veías directamente desde arriba, déjenme ver eso, no, ok, es que me están llegando notificaciones y no quería que salieran ahí en pantalla, pero parece que no salieron. Eso parece indicar esta cosa, pero bueno. Entonces tenemos como ojito, este anillo partido, que si lo ves desde arriba, la superficie del electrolito va a aparecer distorsionada. Y bueno, cuando aparece distorsionado la superficie del electrolito, cuando tenemos la superficie del electrolito por debajo del anillo saturado, vamos a ver que no se ve el ojito de la batería. Cuando tenemos un buen nivel de electrolito en la batería, vamos a poder ver un ojo que se va descubriendo dentro del indicador, que indica que ya nuestra batería ya está lista para funcionar, o que tiene un buen nivel y que no se le debe de añadir más agua. El otro que tenemos es el dispositivo que lo llamaban ojo delco, y básicamente es un tapón de ventilación que se usaba para que los gases de salida pues pudieran evacuar, y lleva una varilla transparente de un material especial que llega hasta el interior del elemento o del compuesto, y cuando el extremo
inferior de este tubito quedaba sumergido. El otro extremo, que estaba al descubierto, se veía negro. Por otro lado, cuando el nivel del electrolito quedaba por debajo del extremo de la varilla, el otro extremo brilla, indicando que necesitaba la necesidad de agua, ¿no? Que es este ojo de Delco. Tenemos el nivel del electrolito y teníamos que cuando el nivel del electrolito estaba por debajo de una cierta cantidad, teníamos que se podía ver el ojito Delco, y cuando estaba lleno no podíamos ver el ojito. Entonces habría que ver cuál es el dispositivo que trae la batería para poder saber si la batería requiere o no más ácido. Insisto, me parece que ya no se usan este tipo de baterías, pero es importante que lo sepan para que comprendan el funcionamiento en general de una batería y qué es lo que tienen adentro, ¿no? En general, para los automóviles teníamos últimos modelos. Regularmente la temperatura debajo del cofre es un poquito más alta. Los motores funcionan a temperaturas mayores y tienen más elementos, ¿no? Entonces estos automóviles nuevos requieren que las baterías estén protegidas por una cosa llamada pantallas térmicas. Las pantallas térmicas básicamente es una placa, un recubrimiento que se ajusta a la parte superior de la batería y permite la entrada del aire exterior por medio de una abertura, de un hoyito, de manera que la batería se mantenga fresca, pero que a su vez pueda resistir el calor con la pantalla que recubre la batería, ¿no? En general, ¿cómo vamos a conseguir la formación de placas? Bueno, básicamente lo que se hace es que se monta la batería en una fábrica, después se le da se le da una carga inicial con la finalidad de formar o de lograr las capas, ¿no? De darles una carga inicial. Este proceso no cambia la forma de las placas, no es que se formen literalmente, sino que venga, les ajusta la placa, les ajusta la carga de cada una de las placas para que sea adecuada, para que haya un desequilibrio de electrones, y al estar el electrolito presente puede haber un flujo de electrones. ¿Ok? Básicamente este proceso de formación, entre comillas, lo único que hace es que transforma las partes que son dióxido de plomo de las placas positivas en peróxido de plomo, y las placas negativas en plomo esponjoso, le llaman, es puro plomo, pero plomo esponjoso, de manera que tengamos una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente. El peróxido de plomo lo tienen que ver más o menos de color chocolate, cafezoso, y el plomo esponjoso, el plomo puro, es gris regularmente. Que es lo que tenemos de este lado, ¿no? Ya por eso está resumido en la presentación. Y bueno, el peróxido de plomo y el plomo son básicamente los materiales activos de las placas. A ver cómo voy de tiempo, ya tengo un poquito. Y tenemos pues luego la tensión de los elementos. Y bueno, esto es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Ya sabemos que las placas quedan cargada positivamente, una placa cargada positiva, una placa cargada de manera negativa. Y entonces, cuando tengamos la mezcla de ácido sulfúrico y agua, vamos a sumergir las placas, tanto la de peróxido de plomo como la de plomo, y vamos a ver que entre ellas va a aparecer una diferencia de potencial. Insisto, deben de ser más o menos 2 voltios, pero depende de diferentes cosas, la pureza del material, tamaño, más cosas. En general, regularmente tenemos tensiones entre 1.95 y 2.04 volts para cada una de los pares de placas. Y bueno, básicamente depende también de la densidad del elemento, ¿no? Si
tenemos una densidad de 1.1, puede tener una tensión o un voltaje un poco menor a 2 voltios. Y si tenemos una mayor densidad del elemento, podemos alcanzar voltajes un poquito por encima de 2 voltios para densidades de 1.1, de 1.2. Estas medidas, bueno, porque también la cantidad de voltaje que puede producir esta batería va a estar relacionada con la temperatura a la que se encuentra la batería. Regularmente se consideran o se hacen las pruebas a temperatura ambiente. Lo estándar se considera que son 26,7 grados centígrados. O normalmente, naturalmente, si aumentamos el número de placas, bueno, no se incrementa el voltaje porque tenemos que tomar en cuenta que las placas positivas van soldadas a un puente y las negativas a otro. Entonces las placas en sí están en paralelo, lo que significa que pues el voltaje no sufre variación, ¿no? Ya dijimos cómo se conectan elementos en serie en paralelo. Ya dijimos que cuando se conectan en serie comparten la corriente, pero el voltaje se divide. Cuando tenemos elementos en paralelo, el voltaje se divide y la corriente permanece constante, ¿no? Bueno, en general, tenemos por acá luego la superficie de contacto. Cuando aumentamos la superficie por aumentar el número de placas, ya dijimos que el voltaje no aumenta, pero sí la intensidad de corriente, ¿no? Voltaje no varía, corriente sí varía, corriente varía, entonces voltaje no varía, dependiendo si están en serie o en paralelo. Entonces, al meter más placas, podemos variar la intensidad de corriente que se puede obtener a partir de la batería. Puesto que la batería se debe a las reacciones químicas entre el ácido sulfúrico y los materiales activos, que son el plomo y el peróxido de plomo. Y entonces, cuanta más superficie tenga la placa expuesta al ácido, mayor actividad química va a haber y pues yo puedo conseguir una corriente diferente. Ojo, no voy a cambiar el voltaje, pero sí puedo obtener la corriente. Después lo que sigue es ya nada más conectar los elementos en serie. Cuando conectamos estos tres elementos de la batería en serie, vamos a obtener 2 voltios por cada uno de los elementos. Obviamente si conectamos 6 elementos, pues vamos a obtener una batería de 12 voltios, ¿no? Estas conexiones ahora sí son en serie, por lo que no incrementan la intensidad de la corriente, pero sí elevan el voltaje. Entonces, cuando yo junto estas 6 baterías, es posible impulsar una corriente 3 o 6 veces mayor a lo largo de una cierta resistencia o de un elemento de carga, ¿no? Tenemos las reacciones químicas que están adentro del interior del vaso. Básicamente, ya lo vimos en algunas diapositivas anteriores. Y lo que vimos es que las reacciones químicas se producen entre el ácido sulfúrico y del electrolito y el plomo de las placas. Y entre estas cosas, una pierde electrones, el otro las gana y esto produce una corriente, ¿no? Básicamente lo que pasa es que el ácido sulfúrico entra dentro de las placas, lo que transforma los materiales activos como el sulfato de plomo, y una vez que la mayor parte del ácido ya abandonó el electrolito, se queda muy débil para soportar más reacciones químicas, entonces la batería ya no puede mantener el voltaje y pues la batería queda descargada o agotada. Es lo que decíamos anteriormente. Para volver a su condición de batería, digamos, cargada, se necesita una fuente de corriente externa que envíe una corriente a la batería en dirección inversa o opuesta, y esta corriente va a obligar al ácido sulfúrico a abandonar la placa anterior, de manera que el electrolito vuelva a tener su concentración original. Y finalmente llegamos a las especificaciones de la batería. Ya es el último tema, entonces ya lo voy a hacer
en una presentación aparte, en un video aparte, pero pues seguimos en contacto. Ya el siguiente video son 5 minutitos, así que ya espero que no les tenga ningún problema. Y seguimos en contacto, nos seguimos viendo.